Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y dice enseguida y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hasta ahí vamos a leer y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Ya fuimos por algo, lo que hemos estado buscando escudriñar la palabra del Señor para que sea la que haga la obra en nuestros corazones. Ya vimos que la palabra enseñar no quiere decir mostrar algo para ser visto. La palabra redarguir quiere decir convertir los argumentos en contra de quien lo hace. Pero en este día vamos a ver que la escritura sirve para corregir. Y la palabra corregir, si buscamos en un diccionario, la palabra corregir quiere decir enderezar lo torcido o enmendar lo errado. Entonces, ¿qué quiere decir enderezar lo torcido? Quiere decir que, por ejemplo, si un árbol se planta y normalmente el que va a cultivar o el que va a estar al pendiente del árbol, casi por lo regular tiene cuidado de cuando va creciendo, siempre le ponen al lado del árbol otro barrote, o algo que lo va a sostener. Y el propósito de este barrote es que si de pronto se está yendo torcido o de pronto se está yendo de lado, quiere decir que le ponen ese, no sé cómo se llame, pero le ponen, sí me va comprendiendo aquí, que le ponen un palo, una estaca ahí, que muchas veces es más alto o más grande, y el propósito es ayudar al árbol para que no vaya yéndose torcido, sino que se vaya viendo derechito hacia arriba. Ahora, la palabra del Señor, que es inspirada por el mismo Dios, pero que la deja, en este caso, la escritura que estamos viendo es el Señor inspirando a Pablo para instruir a Timoteo. Y le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, es útil para redarguir y es útil para corregir. Y vamos a ir por la palabra del Señor. Si entendemos que la palabra corregir quiere decir enmendar lo errado o enderezar lo torcido, quiere decir que nosotros vamos a encontrar esto en la palabra del Señor. Y vamos por favor al libro de los Hechos para que no solamente sean palabras, sino que sea la misma palabra del Señor que nos vaya mostrando, que nos vaya enseñando, que nos vaya dirigiendo y que podamos por la palabra del Señor que se nos vaya revelando para qué sirve de pronto que escudriñemos la palabra y la importancia que tiene que nosotros escudriñemos la palabra. Ya tiene el libro de los Hechos capítulo 9, libro de los Hechos capítulo 9. Vamos a ver si en el orden, a mí me gusta el orden que tiene porque casi la manera que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos habla que toda la escritura es inspirada por Dios y el orden que pone, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir, este es un orden divino, es un orden en el cual siempre que nosotros venimos al camino del Señor vamos a ver que esta palabra se cumple. Libro de los Hechos capítulo 9, por favor. Y vamos a ir al verso número 1. ¿Ya lo tenemos? Mire qué dice el verso 1. ¿Cómo dice el verso 1? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Pongamos mucha atención aquí, porque vamos a ir por la escritura. Y me recuerda lo que dice Juan capítulo 8, verso 31, verso 32, cuando el Señor le dice a los judíos que habían creído en Él. Y lo que le dice el Señor a los judíos que habían creído en Él, y conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libres. Esto lo dice el verso 31, que los judíos que habían creído en él. El verso 32 dice: conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Quiere decir que aunque ellos conocían la palabra, quiere decir que aunque tenían el conocimiento de las escrituras, no es suficiente tener conocimiento de la escritura, porque se necesita algo más que tener el conocimiento. El Señor dice a través del libro de Juan capítulo 5: vosotros escudriñad las escrituras, porque en ellos os parecéis que tenéis la vida eterna. Dice, pero ellas son las que dan testimonio de mí, como diciendo, ellas nada más dan testimonio de mí, pero ustedes necesitan experimentar al que es verdadero, necesitan experimentar aquel que puede hacer un cambio en su vida. La escritura da testimonio de que hay un Dios poderoso, de que hay un Dios grande, de que hay un Dios que cambia, de que hay un Dios que transforma, de que hay un Dios que puede hacer al hombre diferente. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor, pero quiere decir que necesita algo más que solamente leerse la palabra del Señor. ¿Sí va conmigo? Eso es Juan 5:39, para que de pronto si se me queda mirando dirá, ¿dónde dice? Vaya por favor a Juan 5:39, si mi mente o mi memoria no me falla, está ahí en Juan 5:39. Y no se olvide dónde estamos, porque quiero estas escrituras que le estoy diciendo es para que podamos ver lo que es el libro de los Hechos capítulo 9. Juan capítulo 5 verso 39, si no me equivoco, puede ser que me equivoco, ¿verdad? Pero sí dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parecéis que en ellas tenéis la vida eterna. Pero ¿qué dicen ahí? Y ellas son las que dan testimonio en mí. En otras palabras, la palabra está dando testimonio. ¿De qué da testimonio? De que hay un Dios grande, de que hay un Dios poderoso, de que hay un Dios de misericordia, y que ese Dios quiere habitar. En el Antiguo Testamento no habitaba en el corazón de ellos, pero ahora en estos días quiere habitar dentro de nuestro corazón. Ahora, vamos al libro de los Hechos, capítulo 9, y vamos a ir viendo lo que dice la palabra del Señor. Acuérdese lo que dice Juan capítulo 5, verso 39. El Señor le está diciendo a las personas, a la gente: vosotros escudriñad las escrituras, porque en ellas parecéis que tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, el apóstol Pablo leía la palabra, creía que en las escrituras estaba la vida eterna, mas sin embargo la condición en la que Pablo se encontraba no podía verla. No sé si me está comprendiendo. Vamos al verso 1. ¿Qué dice el verso 1? ¿Qué dice el verso 1? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Pongamos atención aquí. ¿Qué dice la escritura? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Ahora, no es cualquier hombre. Era un hombre que había sido instruido por el mismo Gamaliel. Era un hombre que tenía conocimiento de la palabra del Señor. Era un hombre que era erudito, si lo queremos ver de esta manera, en la palabra del Señor, pero no servía de nada que tuviera tanto conocimiento de la palabra, porque nada más la tenía en el intelecto, pero no estaba en el corazón. Y cuando el Señor quiere hacer una obra a través de su palabra, en el nuevo pacto que el Señor hace, dice su palabra que Él va a poner su ley en nuestra mente y la va a escribir en nuestro corazón. Quiere decir que no solamente es tener el intelecto del conocimiento de la palabra del Señor, sino quiere decir que nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, vamos mucho más allá, porque vamos a experimentar en nuestra vida personal al Dios grande, al Dios poderoso, que va a hacer una obra en nuestro corazón. ¿Cuántos hemos sentido la presencia del Señor? ¿Cuántos nos hemos gozado con la presencia del Señor? Al gozarnos con la presencia del Señor, vamos más allá de las escrituras. La palabra cobra vida en nuestro corazón. Y es importante que nos demos cuenta de esto. Mire, la escritura dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Analicemos esto a la luz de la palabra.
lo primero para lo que sirve la palabra del Señor, ¿para qué es? ¿O para qué es? Dice la Escritura que, yo digo en este orden, primero, enseñar. Segundo, redarguir. Tercero, corregir. Cuarto, instruir. Y digo en este orden, y no que sean cuatro, bueno, yo las enumero porque aunque no están enumeradas, yo digo que sirve para 4 cosas, en base a lo que está en la palabra del Señor. Pero lo primero, ¿para qué sirve la palabra del Señor? ¿Para qué es? Para enseñar. ¿Y qué quiere decir la palabra del Señor en este texto? ¿Qué es lo que quiere decir? Mostrar algo para ser visto. Cuando Saulo va persiguiendo a los discípulos del Señor, ¿qué lleva en su corazón? ¿Qué lleva en su corazón? Amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Si se le preguntara a Pablo en ese instante si estaba bien, ¿qué hubiera contestado Pablo? Que estaba bien. ¿Por qué? Porque él iba de pronto defendiendo una religión, iba defendiendo al Dios al cual él había aprendido en las Escrituras. Pero no se trata nada más de aprenderlo, se trata de que el Dios de las Escrituras da testimonio de que Él es real y que quiere ir mucho más allá porque quiere venir al corazón del hombre, al corazón de la mujer. Y cuando viene el Señor al corazón del hombre, algo maravilloso pasa porque empieza a alumbrar lo que estaba en tinieblas. Bendito sea el nombre del Señor. Y aunque Saulo llevaba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, pongamos mucha atención porque de acuerdo a los mandamientos de la palabra del Señor, uno de los mandamientos, ¿cuál era uno de los mandamientos? No matarás. Usted va de pronto a Éxodos capítulo 20, va a Deuteronomios capítulo 5 y va a encontrar los mandamientos del Señor. Dentro de los mandamientos del Señor estaba no matarás. ¿Qué es lo que llevaba Saulo en su corazón? Amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Quiere decir que aunque conocía la palabra, su corazón estaba ¿cómo? Estaba en tinieblas, no podía ver a todo lo que estaba afuera. Podía ver los errores de los demás, podía ver a la gente cómo le fallaba, cómo ofendía a Dios, pero no podía ver en su corazón. Y la palabra del Señor, esa es una de las cosas más importantes que tenemos que entender, que la palabra del Señor no es para andar alumbrando a los demás. Lo que Dios quiere es ir más allá, que solamente leamos la palabra, como dice Juan 5:39, vosotros escudriñad las Escrituras porque en ellas parecéis que tenéis la vida eterna, pero dice, pero ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras está diciendo, ellas son las que a ustedes les muestran que yo soy verdadero y que puedo habitar en el corazón de cada uno que se arrepiente y que me abre el corazón para que venga a morar en él. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Ojalá que me vaya comprendiendo. Si me va comprendiendo, dele la gloria al Señor con todo el corazón porque Él se la merece. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mire qué precioso. La palabra del Señor nos dice, respirando amenazas y muerte. ¿Eso estaba bien? No estaba bien. ¿Lo podía ver Pablo? No lo podía ver, no lo podía observar, porque su corazón llevaba mucha enseñanza y lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo en el nombre del Señor. No sé si me está comprendiendo. Iba en el nombre del Señor. Iba siguiendo a aquellos que de pronto estaban en contra de su Dios. Y eso es importante porque lo primero que hace la palabra del Señor, ¿qué es? Nos enseña, nos muestra la condición en la cual se encuentra el hombre. ¿Delante de quién? Delante del Señor. Ahora, pongamos atención. Verso 2. ¿Qué dice el verso 2? Mire hasta dónde iba
o hasta dónde estaba el corazón de Saulo. Verso 2, ¿qué dice? Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Verso 3, mas yendo por el camino, ¿qué dice enseguida? Aconteció que al llegar a Damasco, ¿qué dice ahí? Aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Qué pasó? La palabra que tanto había leído vino a su corazón. Mire, esto es importante, porque la Escritura nos enseña que los que iban con él oyeron la voz, pero no vieron la luz. ¿Y sabe por qué no la vieron? Porque a donde vino a luzar la palabra era acá dentro del corazón. Y fue tan fuerte esa luz que lo cegó de todo lo que estaba a su alrededor. ¿Qué es lo que hace lo segundo que dice la palabra del Señor que sirve? Que es útil, redarguye. ¿Qué quiere decir redarguir? Convierte el argumento en contra de quien lo hace. Y este es el orden que se va cumpliendo en las Escrituras. Cuando el Señor llega al corazón de alguien, el Señor lo primero que llega es alumbrando el corazón. Cuando alumbra el corazón es como que se enciende una lámpara y uno puede ver no hacia el frente, sino puede ver al interior de nosotros mismos. Y al ver al interior de nosotros mismos, eso es lo que pasó con Saulo, porque la Escritura dice que los que iban con él a la verdad oyeron la voz, pero no vieron la luz. Y eso es importante. Mire, dice el verso 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, ¿qué dice enseguida ahí? Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Qué es lo que pasó? Vino la palabra. Y al venir la palabra le alumbró. ¿Dónde alumbró? Alumbró su corazón. ¿Qué dice enseguida? Verso 4. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 5 le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Verso 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mire qué tremendo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? El Señor le está diciendo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué es lo que está diciendo? Está convirtiendo, una vez que lo alumbra, convierte su argumento que él llevaba, o sea, lo que él pensaba, lo que él había sido instruido en la palabra. Él viene y está el Señor convirtiendo su argumento, le estás dando a entender que lo que está haciendo está mal y se está lacerando a sí mismo, se está golpeando a sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Y ahí estaba el Señor convirtiendo. Denle la gloria, por mí no se detenga, ensalte el nombre precioso del Señor. Hermanos, si usted siente ensaltarlo, denle la gloria al Rey, porque cuando usted sienta decir amén, gloria a Dios, es porque Dios está obrando en nuestra vida. Dele libertad al Espíritu de Dios, que aquí hay libertad en el nombre del Señor. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Si vamos comprendiendo que la palabra de Dios se va cumpliendo en ese proceso. Primero enseña, segundo redarguye, tercero corrige. Mire, el verso 5, y le dijo, ¿quién eres, Señor? Yo quiero que por favor vayamos al capítulo 26, verso 12 del libro de los Hechos. Capítulo 26, verso 12.
Bendito sea el nombre del Señor. Siempre mantenga también ahí bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice el verso 2. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Verso 13. Cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, ¿qué dice ahí enseguida? Vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Verso 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Para que abra sus ojos, para que se conviertan, ¿qué dice ahí? De las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mire, qué precioso que la palabra del Señor, cuando Saulo recibe aquella preciosa, lo que el Señor nos está mostrando en la palabra, viene aquella luz. La luz viene y alumbra, y lo primero que hace es muestra su condición del apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué digo que muestra su condición? Quiero que vayamos a Efesios, a Filipenses, por favor, vamos a Filipenses. Filipenses capítulo 3, hermanos. Me dice un amén cuando lo tenga listo. ¿Ya lo tiene? No se olvide del capítulo 9. Lo que vamos a estar descubriendo por la palabra del Señor es que cuando el Señor está hablando corregir, quiere decir enderezar lo torcido o enmendar lo errado. En este caso el apóstol Pablo, en este caso antes de ser el apóstol Pablo, cuando era Saulo, él iba en el nombre del Señor y pensaba que estaba bien. Iba persiguiendo a los discípulos del Señor. La palabra del Señor dice que no debemos, o que no matarás. Y lo que hace el Señor, lo primero que hace en el apóstol Pablo, viene y lo alumbra. Viene esa luz que le permite ver su condición. ¿Por qué le digo que le permite ver su condición? Mire, vamos, ya tiene Filipenses capítulo 3. Verso 7, por favor. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice el verso 7? Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Verso 8, ¿qué dice? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire qué tremendo. ¿Qué es lo que está pasando? Lo primero que hace la palabra lo alumbra, ve la condición. Aquí estamos viendo que él está diciendo que todo lo toma por basura, y cuando está hablando de todo lo toma por basura, está hablando de toda su vida pasada en la cual había aprendido lo que era la palabra del Señor. No sé si me está comprendiendo. ¿Por qué digo? Porque el verso 6 dice, el verso 6, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Quiere decir que todo aquello que había aprendido
y creía que estaba bien, estaba en tinieblas, no podía ver, porque la palabra que había aprendido no es que estaba mal, era palabra de Dios. Lo que estaba mal era lo que estaba haciendo, porque la palabra de pronto no era para justiciar a nadie. La palabra que él había recibido era para que él viviera esa palabra, para que la pusiera por obra. Pero todos los judíos tenían esa tendencia de andar queriendo alumbrar a los demás con su palabra, porque la palabra es luz, y querían alumbrar, pero ellos estaban en tinieblas. Y donde tiene que hacer primeramente la obra el Señor, por eso el Señor lo detiene y viene esa luz que es más fuerte que el mediodía, y él cae en tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Pero era la palabra que estaba alumbrando en el corazón, como un día alumbró en nuestros corazones. Vino la palabra, y cuando nos alumbró, salimos de las tinieblas y venimos a la luz admirable de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Dele la gloria si desea hacerlo con todo el corazón, porque Él se la merece. Bendito sea su nombre. Eso está precioso. Es lo primero que hace, alumbra, nos muestra. Lo segundo, nos redarguye, porque el apóstol Pablo se dio cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal. El Señor le dice, dura cosa te es dar. ¿Qué es lo que está diciendo? Estás queriendo golpear a alguien, pero te estás lastimando. Estaba convirtiendo su argumento en contra de él, porque él mismo se estaba lastimando al ir persiguiendo a los discípulos del Señor. Él mismo se estaba lastimando, porque es lo que dice la palabra del Señor. Si va conmigo aquí. Y lo tercero que el Señor hace es corrige. Y corregir quiere decir enmendar lo errado. Pablo creía que iba bien. Creía que estaba bien. Pero ¿estaba bien? Era conocedor, era un tremendo erudito de la palabra. Y hermanos, tengamos en cuenta esto, que la importancia de que nosotros escudriñemos la palabra del Señor es para que nosotros aprendamos la palabra. Sí, el Señor quiere que aprendamos su palabra, pero no quiere que la aprendamos para caer en la misma condición que estaba Saulo, que era un conocedor. Pero ¿de qué servía si su corazón estaba en tinieblas? ¿Sí me va comprendiendo? Y la palabra es para que alumbre nuestro corazón. Lo segundo que sirve la palabra es para redarguirnos. Y lo tercero que hace la palabra es corregirnos. Y corregir quiere decir enmendar lo errado. ¿Pablo iba errado o no iba errado? Pero a la comunidad judía, ¿estaba mal Pablo? No, estaba bien. Todos lo respaldaban. Imagínense que la Escritura, cuando está dando en el capítulo 26 del libro de los Hechos, Pablo está dando testimonio al rey Agripa, que había ido con los principales sacerdotes para que le dieran cartas para ir en contra de los discípulos del Señor. Quiere decir que no solamente era Saulo, sino era todo el grupo de sacerdotes que de pronto tenían conocimiento de la palabra, que estaban errados, que estaban mal. Pero bendito sea el nombre del Señor, porque llegó Cristo a su vida, y al llegar Cristo empezó a enderezar lo torcido. ¿Sí me va comprendiendo? Y esas son las cosas preciosas, que el Señor enmenda lo que está torcido, enmenda lo que está errado. Y el apóstol Pablo, en el verso 7, el verso 8, él mismo está dando testimonio de... Es más, vamos a Filipenses capítulo 3, esa es la escritura que estábamos. Filipenses capítulo 3, verso 9. ¿Ya lo tiene? Qué preciosa. Leímos el verso 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ponga atención, ¿qué está haciendo el Señor en el corazón de Saulo? ¿Qué está haciendo el Señor en el corazón? Y él está dando testimonio, dice, cuantas cosas eran para mí ganancia. En otras palabras, todo eso que yo pensaba que estaba bien, estaba errado, estaba mal. Estaba convirtiendo, el Señor convirtió su argumento de él en contra de él.
Y está diciendo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, lo que yo creía que estaba bien, lo que yo creía que por hacer esto tenía la vida eterna, estaba mal, porque no estaba ahí la vida eterna. La vida eterna estaba en el que da testimonio en la Escritura y el recibirlo en el corazón. Bendito sea el nombre precioso del Señor. La palabra de Dios es maravillosa, hermanos. Yo me gozo mucho. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué estaba haciendo Dios en el corazón de Saulo? Estaba enmendando lo errado. Todo lo mal que iba el apóstol Pablo o Saulo de Tarso iba torcido, pero viene el Señor, lo alumbra, lo redarguye y empieza a enderezar, empieza a enmendar lo que va errado, lo que se va torciendo, lo empieza a corregir. Bendito sea el nombre del Señor. ¿A cuánto nos viene corrigiendo el Señor a través del tiempo? ¿Cuánto hemos venido recibiendo esa corrección? Y ay, qué precioso cuando uno siente la corrección del Señor y deja hacer de aquello que estaba haciendo malo, uno empieza a sentir paz, empieza a sentir tranquilidad, empieza a sentir la paz que solamente Cristo puede dar. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Esto es precioso. Mire para lo que sirve la palabra del Señor. Esa es la obra que Dios hace en nuestros corazones. ¿Cuántos se gozan con la enseñanza, hermanos? Yo me gozo compartiendo la enseñanza, porque la palabra de Dios es maravillosa. Y algo que me ha quedado claro a través del tiempo y con las enseñanzas de pronto de nuestro pastor, la manera que la comparte, yo puedo ver hecha realidad esta palabra, no en la vida de los demás, sino en la vida misma mía, porque a fin de cabo, el Señor dice su palabra, ¿de qué sirve que ganara todo el mundo si perdiere mi alma? O sea, lo más importante, así sea para el predicador, para quien sea, es que nosotros nos aseguremos que estamos bien delante de Él. ¿Y cómo sucede eso? ¿Por medio de qué? De su palabra, que nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye. Esto es algo precioso. Cuando leemos el verso 9, que yo les dije vamos a leer el verso 9, ¿ya lo tiene? Del capítulo 3 de Filipenses, verso 9 del capítulo 3 de Filipenses, ¿ya lo tiene? El verso 8 dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar, ¿a quién? A Cristo. Verso 9, y ser hallado en Él, oiga bien, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué está diciendo? Todo lo que yo había aprendido estaba errado. Yo había aprendido la ley y la aplicaba y la hacía y hacía que los demás la cumplieran, porque dice que era irreprensible. Pero estaban esperanzados de pronto que a través de la ley tenían la vida eterna, pero la palabra del Señor es la que da testimonio del Señor. Y lo que está haciendo la palabra es presentarlo a Él para que cada uno de nosotros le recibamos al Señor con todo nuestro corazón y que el Señor sea quien dirija nuestras vidas. Y la palabra del Señor, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Oiga bien, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. Verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección
y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Ponga atención, porque en el verso 12 dice, ni que ya sea perfecto. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Para qué sirve la palabra del Señor? Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo, yo voy por este caminito que el Señor me está enseñando y voy siguiendo la perfección que sea en Cristo. ¿Por qué lo que está diciendo? No que ya lo haya alcanzado, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Dice, ni que ya sea perfecto. ¿Qué es lo que está diciendo? Todavía no llego a la perfección, pero ahí voy buscando la perfección. Y eso se va a lograr solamente a través que la palabra del Señor cobre vida en nuestro corazón, porque Cristo es perfecto y vamos a cada día buscando cómo parecernos más a Cristo. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Qué preciosa es la palabra del Señor. ¿Cuántos se gozan por la palabra? Hermanos, es preciosa. Vamos a meternos, porque de pronto quiero decirles que vamos a buscar cómo el Señor nos muestre y cómo aprender más de la palabra. Pero lo que yo quiero primeramente, antes de que empecemos a aprender más de la palabra, es que nos demos cuenta de pronto la importancia, pero que no es, si vamos a aprender la palabra, no es para nosotros andar con la palabra. Podemos predicar, porque lo que estoy haciendo es compartiendo una enseñanza, pero el que va a hacer la obra en el corazón no es por la enseñanza que yo le estoy dando. El propósito, mi deseo en mi corazón es que esta palabra que nos da testimonio cobre vida en nuestro corazón, que nos alumbre acá adentro, que nos redarguya, que nos corrija y que nos instruya para poder ser mejores, y que esta palabra cobre vida en nuestro corazón. Ese es el propósito. Pero donde primero tiene que hacer la obra es en mí. ¿Sí me está comprendiendo? Donde primero tiene que hacer la obra el Señor es en mi vida. Y vamos nosotros a aprender de pronto, por ejemplo, qué es la Biblia, pero vamos a ir más adelante. Ahorita lo más importante que yo quiero que quede claro en nuestro corazón es la importancia de escudriñar las Escrituras que tiene para nuestras vidas. Cuando regresamos al capítulo 9 del libro de los Hechos, vemos que el Señor viene a la vida de Saulo de Tarso, viene ese resplandor de luz. Lo siguiente que hace el Señor, lo redarguye. Le dice al Señor a Pablo en el verso 5, le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Alguien tiene otra porción, el del verso 5, en otra traducción de la Biblia? El verso 5, vamos a otra traducción, vamos por favor. ¿Alguien trae otra traducción? ¿Cómo dice, hermana? Capítulo 9, verso 5 del libro de los Hechos. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Está la Biblia, traducción lenguaje actual, ¿verdad? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Amén. ¿Qué más? Yo soy Jesús, respondió la voz. Es a mí a quien estás persiguiendo. Si nosotros damos cuenta aquí, en esta porción dice, es a mí a quien estás persiguiendo. En la Biblia Reina Valera dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Tiene otra versión? Amén. Mire, si nos damos cuenta es similar a lo que está diciendo, pero lo que está diciendo el Señor, tú me estás persiguiendo a mí. Hasta este punto, el Señor se le está revelando quién es Él. Y le está diciendo, todo lo que estás haciendo vas mal, vas torcido.
Y el Señor lo está confrontando y lo está redarguyendo. Y prueba de ello es que yo lo llevaba a Filipenses capítulo 3. Es más, vamos a otra escritura. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 12. Alguien que me lo lea. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 12, para que nos demos cuenta. Hermanos, la palabra del Señor es preciosa y tiene que, de pronto otras escrituras tienen que respaldar lo que nosotros estamos leyendo. Y lo que sucede en el verso 12 del capítulo 1, el apóstol Pablo dice, doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? ¿Dice así o no dice así? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Oiga lo que dice enseguida, habiendo yo sido antes blasfemo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está testificando. Habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor de la iglesia, injuriador. Deténgase. ¿No era irreprensible? ¿No conocía la palabra? De acuerdo a lo que era la comunidad judía, lo que habían aprendido, lo que habían sido todos enseñados. Quiere decir que todos estaban mal. Todo el pueblo, y de que estaban mal, porque no hubo ni uno que pudiera cumplir la ley. Por eso vino Cristo a esta tierra para morir por nuestros pecados y poderlos redimir, porque no había nadie, porque todos estaban mal. Y al venir Cristo, hermano, viene, alumbra nuestro corazón, y esta palabra que de pronto no alcanzaban a comprender, que ellos la leían, que la estudiaban, que dice Juan 5:39, vosotros escudriñad las escrituras porque en ella os parecéis que tenéis la vida eterna. Ellos escudriñaban para tener vida eterna, pero la palabra era la que daba testimonio de que hay un Dios poderoso, grande y maravilloso que quiere habitar en el corazón. Ahora la diferencia en nosotros es que esta palabra no solamente tiene que estar en nuestro intelecto, esta palabra quiere cobrar vida en nuestro corazón, y es la manera que el hombre cambia, es la manera que el hombre es transformado por el poder del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, porque viene a nuestro corazón, nos alumbra, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, y vamos buscando la perfección que habla Pablo, el llegar a ser perfectos. Pero para llegar a ser perfecto tenemos que llenarnos más de su palabra. ¿Sí vamos comprendiendo? Es que eso está precioso. Ahora, la palabra de Dios, lo que el Señor está haciendo en el apóstol Pablo, lo vemos por la escritura, ahí en el verso 12, verso 13, el verso 14 y el verso 15. Sigamos leyendo una vez más. ¿Qué sigue diciendo la palabra del Señor? Empieza el apóstol Pablo en el verso 12 diciendo, dando gracias a Dios. ¿Y cómo no dar gracias cuando estábamos en tinieblas? Y vino la luz de Cristo, y la luz nos resplandeció, nos amaneció el día, y ahora somos hijos del Altísimo, ahora somos hijos del Todopoderoso, ahora somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes estábamos muertos y ahora tenemos vida en Cristo Jesús. ¿Cómo no dar gracias al Señor por eso? Bendito sea el nombre del Señor. Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me fortaleció y me puso en el ministerio. Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. No dice que era fiel. El Señor lo tuvo por fiel. Verso 13, ¿qué dice? Habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor de la iglesia, injuriador. Oiga, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Conocía de un Dios poderoso, pero era incrédulo. ¿Está dando testimonio o no está? ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor? Es que aquí ya vemos la obra de lo que es la palabra corregir. ¿Sí me está comprendiendo? Aquí ya vemos el hecho
de que el Señor estaba haciendo algo en la vida del apóstol Pablo. Y lo que estaba haciendo estaba enmendando lo que estaba errado. En otras palabras, vino el Señor, le alumbró, lo redarguyó. Y aquí el apóstol Pablo nos da testimonio de la corrección que Dios hace en la vida del apóstol Pablo. Y lo más tremendo que seguimos leyendo, ¿qué dice? Léame el verso 14 y el verso 15, por favor. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. ¿Qué más sigue diciendo? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pongamos atención a lo que está diciendo el apóstol Pablo, está escribiéndole a Timoteo. Y se considera que esta carta, primera y segunda de Timoteo, son cartas dirigidas al líder de una iglesia. Y él mismo está diciendo, de los pecadores, no dice, yo fui el primero. De los pecadores, dice, levanta la mano. Yo soy el primero. Quiere decir que la palabra sigue alumbrando. Por eso cuando estamos leyendo en Filipenses capítulo 3, donde vemos que dice el apóstol Pablo, que va persiguiendo la perfección, quiere decir que a cada día que pasa, esta palabra tiene que hacer un trabajo en nuestras vidas. Nos tiene que enseñar, nos tiene que redarguir, nos tiene que corregir y nos tiene que instruir. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Qué preciosa es la palabra. ¿Cuánto nos gozamos por la palabra del Señor, hermanos? Amén. Es hermosa la palabra del Señor. Y esto es algo bien especial, ¿verdad? Que nosotros nos demos cuenta para lo que sirve la palabra del Señor. Entonces la palabra del Señor nos sirve para eso. Pero lo que más me interesa, hermano, que nos demos cuenta que esta palabra tiene que cobrar vida en nuestro corazón. Porque muchas veces queremos nosotros aplicar la palabra a los demás. Queremos meterlos en cintura a los demás. Y hasta nos enojamos porque no nos hacen caso. Pero ahí estamos mal, porque no es para eso la palabra. La palabra es para que hable en nuestras vidas. Cuando se predica la palabra, esta palabra es poderosa para cambiar. No necesita que nosotros hagamos lo mismo que hicieron los fariseos y los escribas, o hagamos lo mismo que el apóstol Pablo. ¿Qué era lo que quería hacer el apóstol Pablo cuando iba siguiendo a los cristianos? Iba queriendo imponer su religión. Iba queriendo que de pronto aquella gente se retractara y dejara de seguir a Jesús y que se mantuviera ¿dónde? En el judaísmo. Porque eso es. Y estaban dispuestos hasta matarlos. La palabra del Señor dice que el apóstol Pablo consintió en la muerte de Esteban. Entonces ellos llevaban queriendo imponer, porque eso es lo que están tratando de hacer. Y nosotros en estos tiempos, si no abrimos los ojos y queremos hacer esto, queremos que de pronto una persona cambie, queremos que una persona que de pronto llega alguien nuevo a la iglesia y empieza a recibir la palabra del Señor, y al empezar a recibir la palabra del Señor, hay muchas cosas que vienen o venimos arrastrando del mundo, malos comportamientos, malas cosas que traemos, pero que si nosotros dejamos que sea la palabra va a corregir. La palabra va a ser aquello, pero si queremos ser nosotros, hermano, muchas veces lo único que vamos a hacer es estropear la obra del Señor. Pero cuando se expone la palabra, esta palabra tiene poder para cambiar. No quiero que me malinterprete, porque nuestra obligación es compartir la palabra. En el caso de sus servidores es compartir, enseñar, predicar la palabra del Señor. Pero es muy diferente a que yo les comparta, a que le diga y me siento con usted, usted tiene que hacer esto, esto, esto y esto, porque así dice la palabra. Hermanos, estaría cometiendo un error. Algo que yo he aprendido de nuestro pastor es que él quiere que sea Dios haciendo la obra. Es que él quiere que sea Dios motivándonos a nosotros.
El que quiere, él nunca le va a decir tienes que hacer esto, porque no lo va a hacer, porque está esperando que sea Dios el que trate con la vida de cada uno de nosotros, aunque tal vez se desespere y quiera hacer las cosas, pero siempre se ha guardado y ha dejado que sea el Rey de Reyes y Señor de Señores el que haga la obra. Bendito sea el nombre del Señor, porque le queda claro a él que la palabra es la que transforma, la palabra es la que hace la obra, porque esas cosas se van a dar en nuestra vida. Bendito sea el nombre precioso del Señor. ¿Cuánto nos gozamos por esta palabra, hermanos? Esta palabra es preciosa. Entonces, la palabra nos va a ayudar a corregir. Y en este caso, la palabra corregir quiere decir enmendar lo errado. Aquello que estaba errado, que estaba mal y que estábamos haciendo, la palabra del Señor viene a corregir aquello que estábamos haciendo mal, pero es la palabra del Señor. ¿Sí estamos comprendiendo, hermanos? Entonces, esto es lo que pasa con la palabra. Y hermanos, hay veces que yo he tenido plática con hermanos y trato de siempre llevarlos a la palabra, pero buscando y esperando que Dios haga una obra en el corazón. Y que no sea una imposición, sino que sea Dios glorificándose a través de su palabra. Y hermano, créame, que hay veces que uno dijo, ay, no, ¿cómo? Se agarra uno aquí, cuando terminó de platicar con hermano, ¿cómo es posible? Y uno se da cuenta de muchas cosas. Y uno quisiera agarrarlo y cambiarlo. Pero nos damos cuenta que somos impotentes, que no podemos. Eso es cuando somos nosotros. Pero cuando es Dios, hermano, aleluya, cuando es Dios, usted no necesita hacer nada más que hablar la palabra y el Señor va a cambiar, va a transformar la persona, porque la palabra de Dios es poderosa. Y aquí tiene que cobrar vida su palabra en nuestro corazón, porque tenemos que ser pacientes. Y si no somos pacientes, hermano Jorge, ser paciente, de pronto, hay veces vamos a ver cosas que están mal. Y tal vez lo podamos ver porque ya el Señor nos subió un escaloncito más y podemos ver aquellas cositas. Y podemos decir, no está bien. Es cierto, no está bien. Pero cuando la obra, hace el Señor la obra, pasan cosas maravillosas. Hemos estado viendo la gloria del Señor en estos días. Que de pronto salimos de cuatro paredes, nos hemos ido al parque, nos hemos ido a la playa, y a donde quiera que hemos ido, ha habido almas que le están entregando su vida al Señor, pero es la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, la importancia de escudriñar las Escrituras es porque el Señor corrige. Y la palabra corregir quiere decir enmendar lo errado, y por la palabra del Señor nos damos cuenta cómo el Señor obra. Mire qué precioso. El apóstol Pablo da testimonio de cómo su vida fue corregida por el Señor. ¿Por qué? Él iba rumbo a Damasco, persiguiendo con amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Cuando oran por él, ya no vuelve a ser el mismo. Vamos por favor al verso al verso 17. ¿Ya lo tiene? Del capítulo 9 del libro de los Hechos, perdón que no les dije. Hechos capítulo 9, verso 17. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Capítulo 9 del libro de los Hechos, verso 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías,
me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Verso 19, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Se le olvidó a lo que iba. O tal vez si no se le olvidó, el Señor corrigió el rumbo que llevaba. Ya no sintió. Ya fue uno más de ellos. Ahora él era el perseguido por los que estaban en la misma condición. ¿Por qué digo que él era los perseguidos? Porque si seguimos leyendo el verso 20 dice, mas enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban en este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Verso 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo que ahora ya no era el que perseguía, ya no llevaba amenazas y muerte. ¿Por qué? Porque el Señor había corregido lo que estaba errado en el corazón. Y eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Corrige lo que está mal en nosotros. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Denle la gloria al Señor con todo el corazón porque Él se la merece. Bendito sea su nombre. Voy a detenerme aquí. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor una bendición grande. Amén. ¿Se gozan, hermanos? ¿Se gozaron con la palabra?